Bueno, ahí empiezo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean a esta nuestra materia que se llama análisis matemático. La materia, en verdad, así como les dejé escrita en la plataforma, se llama análisis complejo. O sea, si ustedes, por ejemplo, buscan en algún lado en internet y ponen análisis matemático, van a encontrar montones de libros, pero ese análisis matemático es lo que para nosotros es cálculo, cálculo uno, cálculo 2. Generalmente en los libros vienen cálculo diferencial e integral, en la parte de análisis matemático. Ahora bien, si quieren ustedes mirar temas que corresponden a esta materia, entonces sí ya tendrían que mirar un libro que se llama Análisis Complejo, o también se le dice variable compleja. En algunos libros también aparece y dice, por ejemplo, no sé, por decirle, dice cálculo y después ahí abajo dice, por ejemplo, funciones de variable compleja, dice. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos estudiado hasta ahora en cálculo 1 y cálculo 2, funciones de variable real. ¿Qué significa eso? Que siempre estábamos trabajando con números que eran positivos, negativos, enteros, decimales, fracciones y demás. Nunca trabajamos hasta ahora con números complejos. Lo que se llama, o sea, lo que en verdad es un número complejo es esto. De hecho, les dejé ahí como tareita, como conocimiento previo, para que puedan después ustedes verificar y buscar. Cuando nosotros estamos dentro del conjunto numérico, se acordarán aquella vez cuando empezaron con introducción a la matemática, que nos mostraban que el primer conjunto en un diagrama de Venn es, o sea, son los números naturales. Los números naturales son el 0, 1, 2, 3, 4, los positivos. Y entero se le dice, ¿por qué? Porque no admitimos todavía decimales ni fracciones. 0, 1, 2, 3, 4. Y se va hasta el infinito. Después, el segundo conjunto son los números, o sea, los naturales en verdad son los primeros. Naturales son 0, 1, 2, 3. Después viene el conjunto de los números enteros. Dentro del conjunto de los números enteros tenemos el 0, los números positivos hacia la derecha y los números negativos hacia la izquierda. Ahí ya tenemos dos conjuntos. Primero el natural, después el entero. Después ya empezamos a tener problemas para, por ejemplo, considerar divisiones en donde no tenemos un cociente exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Y ampliamos el conjunto. Ampliamos y viene después el conjunto de los números racionales. Los racionales son los quebrados o las divisiones normalmente que nosotros le decimos. Después se amplía un poco más y vienen los irracionales. Los irracionales vienen a ser aquellas raíces que no podemos considerarle como una fracción. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo tengo dentro del conjunto de los números racionales, hablamos, por ejemplo, de 1 sobre 2 y 1 sobre 2 es 0,5. O, por ejemplo, yo tengo un decimal y puedo convertirlo a un número fraccionario. Esa posibilidad ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de irracionales. Implica eso que yo tengo, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, generalmente los números impares son o tienen raíces cuadradas que no son exactas en el sentido de que no podemos llevarlo a una fracción. Entonces, ¿qué tenemos? Y tenemos, por ejemplo, no sé, ya decimos que son no periódicos. No periódicos significa que cuando miramos los decimales que vienen después del entero ya no se repiten. Y al no repetirse, entonces ya no podemos llevarlo a una fracción o no podemos notarle o no podemos convertirle en una fracción exacta, y a eso se le dicen irracionales. El conjunto de los números naturales, enteros, racionales e irracionales son los números reales. Esos son los reales que hasta ahora nosotros veníamos trabajando normalmente en todas las materias que vimos hasta ahora. Pero después tenemos otros problemas. Los problemas empezaron a existir desde el momento que se quería, por ejemplo, buscar alguna solución que eran números, por ejemplo, negativos, y se le quería, por ejemplo, sacar la raíz. Entonces eso ya no se puede. Y entonces recurrimos a un conjunto numérico que se llama números imaginarios. Los números imaginarios está compuesto por
dos partes y simbolizamos generalmente, y ya vamos a ver bien a partir de la otra clase, está hecho o está anotado con A más BI. Entonces la A viene a ser la parte real, la B viene a ser la parte imaginaria. Cuando nosotros, por ejemplo, teníamos raíz de, por ejemplo, menos 4, entonces ese menos 4 lo que hacemos debajo de la raíz es sacarle en dos partes. Entonces voy a tener, por ejemplo, puedo poner en una raíz el menos 4 y pongo igual. Y después ahí adentro, en la raíz otra vez, yo puedo poner, por ejemplo, 4 y por menos 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 4 por menos 1, me va a dar otra vez menos 4. Entonces, ese 4 y ese menos 1 yo puedo sacar en dos raíces. En dos raíces, ¿por qué? Porque sabemos que si tenemos un producto dentro de una misma raíz, entonces yo puedo sacar en varias raíces como productos tenga dentro de la raíz o debajo de la raíz. Entonces yo puedo, por ejemplo, expresar diciendo raíz de 4 por raíz de menos 1. Y es igual otra vez. ¿Y ahí qué tenemos? Y entonces tenemos raíz de 4, que es 2, y la raíz de menos 1, entonces viene a ser, ¿qué cosa? Nuestra parte imaginaria. Y por eso es que decimos que la raíz de menos 4 viene a ser 2i. ¿Por qué? Porque desglosamos ya de la forma como les dije. Entonces, ahí tenemos un 2i. Si yo tengo, por ejemplo, solamente, por decirlo, 3i, entonces eso significa que no tiene parte real. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestra notación era a más b1. Entonces, ¿qué significa eso? Que si no tengo la a es 0. Si yo tengo, por ejemplo, digo 4 más 2i, entonces 4 es mi parte real y el 2i es mi parte imaginaria. Entonces, fíjense ahí cómo se notan entonces los números imaginarios. Ahora, ¿qué teníamos nosotros como conjunto al principio? Y teníamos los reales, esos cuatro conjuntos que dijimos. Aparecen los números imaginarios o los no reales que le decimos, y la suma de reales más no reales vienen a ser los números complejos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra números complejos, directamente nos remitimos a decir que son los números imaginarios, y no necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 4 más 2i, y yo tengo, por ejemplo, 4 nada más, entonces me está queriendo decir de que la parte imaginaria es lo que ahora viene a ser 0. Y el número complejo toma como parte, dentro de su estructura, a los números reales y a los números imaginarios. Por eso es que los números complejos vienen a ser la totalidad del conjunto numérico, vale la redundancia, que nosotros sabemos y trabajamos todo el tiempo, por decirlo. Bueno, eso es para que tengan una introducción. En algunos casos, en algunos colegios se desarrolla porque esto es parte del programa del segundo de la media. Por ahí sí estuvieron en técnico en informática o en algún técnico, capaz habrán visto números complejos. Y si no, entonces, bueno, ahora estamos nosotros para desarrollar eso. ¿Qué es lo que vamos a ver en análisis matemático? Ya les dejé la hojita y ahora les voy a compartir lo que les dejé también ahí para que podamos ver nuestro contenido programático. Eso es lo que nosotros necesitamos siempre. La vez pasada le estaba diciendo eso y se cortó y no podíamos más regresar en cálculo 3. A ver, compartir. Y ahí tengo. Bueno, este es el material que les coloqué ahí, está en PDF, y es el material hecho, preparado, obviamente, por el profesor de ustedes, ya que me conocen. Es un material que tienen, fíjense, 41 páginas. 41 páginas. Yo pienso que vamos a poder terminar en este caso el programa. ¿Por qué? Porque son cosas así que son fáciles. Bueno, al principio son fáciles, después se hacen medio complicadita. Y se hace medio complicadita porque a veces tenemos una base un tanto básica, por decirlo, y eso nos genera un poquitito de error y un poquitito de retraso, por decirlo. Bueno, fíjense, análisis matemático, funciones de variable compleja. Inclusive ustedes, por ejemplo, si quieren, después yo les puedo colocar ahí como suelo hacer siempre con los otros materiales, y por ahí tienen la posibilidad de imprimir o de mandar a alguna librería que tienen esa fotocopia que no necesita hacer una copia para fotocopiar, entonces pueden tener con ustedes y van completando como un material de ayuda y les sirve también para ir estudiando.
Eso sería muy lindo para ustedes. Inclusive por ahí, si yo les pongo los ejercicios, yo ya les voy a citar directamente en las páginas y si ustedes están teniendo ahí ya el material, entonces hacen ya en una hoja, en la siguiente hoja. Bueno, entonces, ya me conocen, ahí después van a leer lo que dice ahí. Ahora, fundamentación. ¿Por qué nosotros vamos a estudiar análisis matemático o análisis complejo? Vamos a estudiar, ¿por qué? Porque tiene una trascendencia y tiene una importancia demasiado alta en el mundo en este caso, de la ingeniería en electrónica. ¿Por qué? Porque después van a aparecer, por ejemplo, cuando tengan otras materias un tanto más complicaditas, teoría electromagnética y compañía, o por ejemplo van a tener circuitos, seguramente circuito 1, circuito 2, o si ya tuvieron, capaz ya usaron los números imaginarios. Por eso era que les pregunté también ahí en la parte de conocimientos previos, si ustedes ya hablaron o ya vieron en algunas otras materias que tuvieron ya antes de este semestre, por decirlo. ¿Por qué? Porque es la manera en donde nosotros podemos de alguna forma representar cuestiones que tienen que ver con señales, cuestiones que tienen que ver con recorridos que realizan ciertos dispositivos, o por ejemplo, queremos representar el tiempo con la frecuencia o el tiempo con la señal. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que usar a números imaginarios por la característica que representa que nosotros tenemos como limitación en el conjunto de los números reales y justamente aquella que les había dicho, el de las raíces cuadradas de números negativos. En algún momento dado nosotros ya dejamos de usar eso y nos limita a la hora que queremos hacer eso que acabo de decirles, el de convertir, por ejemplo, señales o frecuencias o tiempos, y para hacer eso nosotros necesitaríamos llevarlo al plano algebraico. Para eso hacemos. Resolvemos en el plano algebraico, ¿por qué? Porque tanto tiempo como señales, como frecuencias y demás son muy dinámicos. Entonces nosotros necesitamos, de alguna forma, vulgarmente hablando, necesitamos estabilizar el sistema. Y la única forma para hacer eso es utilizando transformaciones algebraicas. Y entonces llevamos al plano algebraico, resolvemos y después le llevamos otra vez a la variable que estábamos considerando originalmente, por decirlo. Y ahí vamos a utilizar mucho y van a usar mucho. Yo sé que en circuitos uno o 2 sí o sí van a tener que usar porque me acuerdo que ya trabajábamos en conjunto con Magdalena, en este caso, y ya me mostraban los ejercicios y veíamos cómo se desarrollaban y utilizando ya números complejos. Y de hecho, también les puse en la parte de conocimientos previos y ya les puse también el link para que puedan directamente bajar de ahí, no tengan que ir a ningún lado para que lean para qué sirven y ahí les da también una introducción rápida, por decirlo. Bueno, entonces me dice la fundamentación. Una de las razones por la que este campo adquiere gran importancia es que numerosos conceptos matemáticos se aclaran y se transforman cuando se ven desde la teoría de funciones de variable compleja. Variable compleja. Tenemos entonces reales y no reales a la vez, juntos. El principal objetivo que se pretende alcanzar en el desarrollo de esta asignatura es comprender la utilidad de la variable compleja para resolver problemas en cualquier campo numérico sin ninguna restricción. Ahí ya aparece diciéndome que ya no vamos a tener ninguna restricción, que si cae y me da, por ejemplo, positivo o negativo, ya no me interesa porque ya soy capaz de hacerlo sin ningún tipo de problemas, por decirlo. La importancia de la variable compleja se puede resumir perfectamente en esta frase del matemático francés Jacques Hadamard. La trayectoria más corta entre dos verdades en el dominio real pasa a través del dominio complejo. Entonces, fíjense lo que me está diciendo acá, que inclusive para que yo pueda comprender cuestiones de funciones de variable real, yo estoy utilizando como soporte a la variable compleja. Eso es lo que me está diciendo. Cuando me habla de dominio, de hecho, vamos a ver otra vez acá dominio porque lo que vamos a hacer nosotros es repasar cálculo 1, repasar análisis vectorial, repasar un poco de cálculo 2. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a repasar? Porque hasta este tiempo nosotros veníamos trabajando siempre con números reales y ahora todo lo que implica de alguna forma
funciones, clasificación de funciones, derivación, integración, todo eso vamos a llevarlo al plano complejo. Entonces, todo lo que ya hicimos hasta ahora lo vamos a transformar y le vamos a tener que agregar entonces la nomenclatura de lo que sería, en este caso, los números imaginarios, que es la i. Bueno, después del contenido programático, así como les dije, esto es importante que ustedes consideren, tengan en cuenta ahí con ustedes y vayan también de alguna forma chequeando qué es lo que vamos dando. El material ya está dado de esta forma, o sea, en las 41 páginas que tenemos, entonces, están ya con estos contenidos. En la primera parte vamos a hacer una introducción de recordación, si ya tuvieron, o una introducción que nos va a servir para identificar cuál es la característica principal de los números complejos. Los números complejos, su álgebra y propiedades. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, de cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen, cómo hacemos potenciación o cómo hacemos radicación utilizando ya números complejos. Y cuando me habla de propiedades, entonces, por ejemplo, si yo sumo dos números complejos, me da un número complejo como resultado. Entonces le decimos a esa una propiedad clausurativa. O, por ejemplo, vamos a tener el elemento identidad, que es, bueno, el elemento neutro, que es 0, de acuerdo a las operaciones. Las operaciones básicas con sus propiedades, así como alguna vez nos mostraron con números naturales, enteros y demás. Aquí, bueno, acá no hay gente de informática, porque en informática nosotros tenemos una materia que se llama matemática discreta, y ahí utilizamos al conjunto numérico desglosándolo desde el lado de las leyes de origen, por decirlo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado ellos tienen que saber cuál es la naturaleza del 0 o del 1 o del 2 o del 10. Entonces ahí empezamos a demostrar estas propiedades. Inclusive existen teoremas. ¿Por qué, por ejemplo, yo digo 1 más 0 es 1? ¿Por qué es eso así? Entonces nos vamos desde su concepción y ahí utilizamos las leyes que de alguna forma se utilizaron para poder demostrar ese teorema, porque se le dice en verdad teoremas. Después, en el 2, vamos a ver funciones de variable compleja. En este caso, nuestra variable compleja, ¿qué es lo que nosotros veíamos viendo hasta ahora? Si yo quería representar, por ejemplo, una función, entonces, ¿qué decíamos? I es igual a f de x. Acá nos quedamos en cálculo 1. En cálculo 2 nos quedamos aquí. Z es igual a f, o sea, en este caso sería x e y. ¿Se acuerdan? Así hacíamos. Ahora, entonces, en variable compleja, nosotros vamos a representar a nuestras funciones de esta forma, utilizando la z también. Yo voy a decir, por ejemplo, z es igual a, y ahí puede aparecer de esta forma. Fíjense, yo puedo usar x al cuadrado más, por ejemplo, 2x más 2, por ejemplo. Entonces, fíjense, la z va a ser ¿cómo era que se le dice? Por convención internacional y mundial, si yo tengo una función y, fíjense acá, cómo yo distingo que esta z no es la misma que en dos variables, porque en este caso, si se fijan ustedes, acá no hay ninguna y. Entonces me está diciendo que tengo una variable independiente que es la x y la z que tengo acá que tendría que haber sido la y para la parte real, entonces yo ahora distingo usando esa nomenclatura de z. Entonces, fíjense, esa es nuestra función. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a trabajar o qué es lo que yo voy a ver en funciones? Y vamos a ver, por ejemplo, dominio, vamos a ver, por ejemplo, recorrido y una aclaración para las funciones de variable compleja. Nosotros en variable real teníamos un gráfico de, por ejemplo, de la línea recta o de la parábola, si era en el plano bidimensional, o por ejemplo, en la TRI, se acordarán el semestre pasado en cálculo 2, veíamos, por ejemplo, ya contornos así de máximos y mínimos, en donde teníamos cualquier, o cilindros, o conos, lo que sea. En este caso, cuando yo tengo una función y quiero graficar, la gráfica de una variable compleja es un cuerpo. ¿Qué significa un cuerpo? Y viene a ser así como, no sé, imagínense la almohada de sus camas. Ese es un cuerpo complejo. ¿Por qué? Porque se representa de esa forma en forma gráfica y es lo que me viene ahora directamente en la mente por decir.
es un cuerpo. No vamos a poder tener una línea recta o una parábola o lo que sea. Siempre va a tener tipo un volumen, por decirlo. Eso es diciendo en forma así rápida, por decirlo. Es para que tengan en cuenta. Inclusive, si encuentran así como habíamos hecho en cálculo 2 cuando estábamos graficando las funciones, podrían, por ejemplo, buscar también una aplicación en línea y, por ejemplo, ingresan así y van a ver el cuerpo que genera esta función. Ahora, cuando lleguemos a eso, vamos a hacer de hecho, pero ahora como estamos con la introducción, entonces es para que tengan una idea. Bueno, entonces fíjense, yo tengo z es igual a x cuadrado, 2x más 2. Acá también tengo algo. Si yo dejo de poner esta y que tengo acá, y tengo solamente z es igual a x cuadrado más 2x más 2, esto significa que es una función de variable compleja, pero la parte compleja está neutra, o sea, es cero. Eso significa que ahora cuando empecemos a mirar cómo se grafica en el plano, porque vamos a utilizar otra vez plano cartesiano, pero el plano cartesiano va a sufrir una alteración leve, por decirlo. Entonces ahí vamos a ver cómo colocar y cómo yo me doy cuenta de que el cero está ahí y cómo entonces veo gráficamente, por decirlo. Si yo tengo entonces z es igual a esto ya me está indicando que es una variable compleja. Con más razón, si yo le pongo la i, entonces es una variable compleja. Yo puedo poner también la i, por ejemplo, aquí, sin problemas. Entonces puedo poner también la i, por ejemplo, aquí, sin problemas. Puede estar en cualquier parte de esa i, no necesariamente va a ir con la x. Y también yo puedo tener, por ejemplo, exponenciales, logarítmicas y todas las funciones que ustedes ya conocen. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta hasta acá, niños y niñas? ¿Estamos bien? ¿Algo que quieran consultar? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Ahora vamos a derivación. Acá tenemos que acordarnos de todas las reglas de derivación básicas. O sea, cómo se deriva una cuadrática, una cúbica, una exponencial, una trigonométrica y demás. ¿Cómo vamos a derivar para que tengan en cuenta? Entonces, voy a tener este ejemplo como mi función y yo quiero derivar eso. Entonces vamos a derivar. Vamos a derivar y van a ver que es una tontería. Es una tontería cuando es fácil. Después nomás tenemos problemas de, por ejemplo, ya no sé cómo se hace cociente, cómo se hace regla de la cadena y demás. Y ahí me crea un problema, pero cálculo 1, no análisis matemático. Entonces voy a derivar y voy a tener así. Z derivada es igual a ¿cuánto? Y voy a tener 2x más. ¿Y acá qué tengo? Acá tengo 2xy. Yo puedo poner en la y, por ejemplo, acá y dejo de poner ahí. Y es mucho más estético de esta forma. Entonces voy a derivar. ¿Cómo voy a derivar la parte que tiene el número imaginario? El número imaginario se comporta como una constante. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo tengo 2x y voy a derivar con respecto a x, entonces la derivada de esto va a ser 2i, así, más, y ahí ya va a ser 0. ¿Por qué? Porque la derivada de 2 es 0. ¿Qué pasa si yo tenía, por ejemplo, así? Voy a poner ahí para que vean qué ocurre si la i, por ejemplo, le acompaña a la constante. Vamos a suponer que tengo así. Entonces, acá no está mi i y mi i está acá. Entonces yo voy a tener que derivar acá. Voy a derivar y entonces voy a tener así. Z', Z' es igual a, y voy a derivar entonces esto, el segundo que acabo de poner ahí. Ahí. Voy a derivar entonces esta partecita. ¿Y voy a tener cuánto? Y voy a tener 2x más 2 y más. Y acuérdense que la y es constante. Entonces, constante, con razón es una constante. Entonces, mi derivada es 0. Y ahí ya se queda esto. Entonces, lo que tienen que saber cuando estamos derivando y aparece la parte de la nomenclatura del número imaginario, entonces lo consideramos como una constante. Y solamente eso. Ahora bien, cuando empiece a hacer operaciones que tienen que ver, así como les dije, multiplicación, división, regla de la cadena, etc., entonces la i siempre va a ser constante. Y todas las reglas que ya conocemos de derivación, entonces vamos a utilizar acá también sin problemas.
Bueno, entonces ya estamos con derivadas. Ahora, ¿qué pasa con integrales? Con integración. Bueno, con integración ocurre la misma historia. O sea, yo tengo, por ejemplo, una integral de una función cualquiera, y entonces, ¿qué va a ser cómo voy a integrar? Y me voy a acordar de todas las reglas de derivación y lo utilizamos acá. Entonces, si es, por ejemplo, una integral indefinida, entonces vamos a suponer, tengo o así, 2x menos, no sé, 4y de x. Siempre vamos a usar x. No usamos y bajo ningún sentido. ¿Por qué? Porque la y, así como les dije, se convierte en z ahora. 2x menos 4y. Si yo voy a integrar esto, ¿cuánto va a ser? Y me está diciendo que tenemos que hacerlo con respecto a x. Entonces voy a tener ¿cuánto? 2x cuadrado sobre 2. 2x cuadrado sobre 2. Entonces, si tengo 2 arriba y 2 abajo, lo que me va a quedar en verdad va a ser solamente x al cuadrado menos. Y acá viene la cuestión. 4 es una constante, la y también le tomamos como constante, entonces la deriva, o sea, la integral de este va a ser 4y y x. Así. ¿Por qué x? Porque yo tengo 4y diferencial x. Si voy a integrar la diferencial x, su integral es x. Y 4y, entonces viene a ser una constante. Si yo tenía, por ejemplo, solamente a la y no al 4, entonces, ¿qué voy a tener ahí? Y voy a tener entonces que es x cuadrado menos y x. Así. Tan simple como están viendo. Después, ya cuando vamos a hacer integrales definidas, hacemos las mismas reglas. Acá, por ejemplo, me faltaría una c, que es la constante. Si yo hago entonces integrales de tipo definida, entonces voy a tener los límites de integración. Hacemos normalmente nuestra integral y después le aplicamos regla de Barrow y ya está. En donde sí vamos a tener un poco de problemas porque hay gente que tiene análisis vectorial ahora y no quiero ser malo, pero no llegan a en análisis vectorial, no llegan a integrales de línea. Entonces, esas integrales de línea vamos a tener que utilizar acá. ¿Qué significa una integral de línea? Tenemos 10 minutos, me dice, ya vamos a terminar. Una integral de línea implica esto. Cuando yo tengo, por ejemplo, una integral, lo que sabemos de lo que estamos haciendo es ¿qué cosa? Es un área. Es un área que puede ser, no sé, el área de un círculo o el área de una curva cualquiera encerrada en otra curva o con respecto a lo que sería el plano cartesiano. Una integral de línea no implica un área, implica el recorrido o la trayectoria que recorre una partícula, por decirlo, hablando en términos de física, que recorre sobre una trayectoria dada. Por ejemplo, yo tengo una curva y esa curva, por ejemplo, es una parábola o es una función cúbica, por ejemplo. Entonces, cuando yo hago una integral de línea, lo que hago es saber cuánto recorrió esa partícula desde tal punto hasta tal punto sobre esa curva. Y fíjense ahí que ya no me está describiendo el área encerrada en una curva, lo que sea. Esa es una integral de línea. Esa integral de línea van a utilizar mucho también en teoría electromagnética. No sé si ya tuvieron tener, creo que, no sé. Eso ya sabrá cada uno de ustedes. Ahí se usa mucho también integrales de línea. Y acá también vamos a usar. Yo les voy a mostrar. ¿Es complicada? Sí, es complicada. Pero cuando hacemos y empezamos a practicar, en un momento dado se nos abre la mente. La primera parte es complicada porque no entiendo, o sea, no capto lo que está pasando. Pero después, con el transcurrir del tiempo y con práctica, después ya no tengo ese problema por decirlo. Entonces vamos a ver a integrales de línea o integrales de contorno se le dice. Después en el número 5 vamos a estudiar series. Estas series son importantes también porque lo que ocurre es que muchas veces nosotros, por ejemplo, vamos a estudiar alguna frecuencia o vamos a estudiar alguna trayectoria de algo, de alguna máquina o de alguna señal que emite alguna máquina. Entonces lo que hacemos es darle un estate quieto y voy a tener que partir o particionar, también se le dice, a esa señal o a esa gráfica que tengo, que generalmente es una función seno a coseno,
y entonces partimos. Por ejemplo, quiero estudiar desde el 1 hasta el 3. Entonces, en ese intervalo, yo voy a ver la fluctuación que tiene la curvita. Y esa curvita, o sea, esa fluctuación que yo voy a estudiar en esos dos tramos, entonces me puede servir para ver qué es lo que está pasando más adelante. ¿Por qué? Porque como vamos hasta el infinito, nosotros queremos saber qué pasa en el infinito. ¿Y cómo vamos a saber? A través de series. Estas series, por ejemplo, lo que vamos a ver son así. Por ejemplo, yo digo 1, 3, 6, 9. Pero yo voy a simbolizar así 1 más 3 más 6 más 9 más y se va hasta el infinito. Y lo que voy a querer estudiar es, en este caso, el término general que le da origen a esta serie. Esta se llama una sucesión cuando están entre comas. Y este se llama una serie cuando está con signos. En este caso son todos positivos. Pueden ser también intercalados, por ejemplo. Puede ser más menos, más menos, más menos. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el término general de la sucesión, encontrar eso, y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Y cómo lo estudiamos? Y como va hasta el infinito, entonces la única alternativa que tenemos es aplicarle el límite. Ah, eso también me olvidé. En la parte de funciones también vienen límites y después hacemos derivación, porque el límite es la base fundamental para lo que sería derivación. Entonces vamos a ver también límites. Y acá también vamos a aplicar límite. Y hay unas reglas que se le dicen reglas de convergencia. Converge significa que tiene una cota. ¿Qué significa eso? Que si nosotros extendemos o ampliamos o llevamos hasta el infinito, hay un momento en donde para y termina la sucesión. Y decimos que es divergente cuando la sucesión no tiene un fin, por decirlo. Entonces, hacemos el conteo o hacemos el cálculo y nos da o nos origina, por ejemplo, un infinito. Entonces, si nos da un infinito, una expresión, eso implica para nosotros que es divergente y que no hay forma de poder estabilizarle, por decirlo de alguna forma, rápidamente. Ahí vamos a estudiar entonces reglas de convergencia, y aparecen nombres así argeladitos, pero es fácil, es muy fácil. Y el último son series y polos. Series y polos van a utilizar mucho también en circuitos. Cuando tenemos, ¿qué es lo que es un residuo y un polo? Una función siempre va a tener, ¿qué cosa? Siempre va a tener algún tipo de restricción en su naturaleza. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, no puedo tener un cero en el denominador, o no sé, tengo alguna función trigonométrica y no me admite tal ángulo, cuestiones así. Entonces, en residuos y polos nosotros estudiamos eso. Esa restricción que estábamos teniendo para levantar la indeterminación de alguna función, entonces en residuos y polos nosotros podemos darle una solución a ese tipo de problemas, por decirlo. Y eso vamos a estudiar entonces en residuos y polos. Es medio Profe, facilito esto. Sí. una consulta. ¿Ese Mm. residuo y polo se ve solamente acá en análisis matemático? Solo acá. Ustedes no tenían materias antes de esto, a no ser que sean ya circuitos o teorías electromagnéticas. Antes no. O sea, tu pregunta es si esto es nuevo. Sí, esto es nuevo. No saltaron de algún lado, por decirlo. No sé si esa era tu consulta o cuál es. Sí, esa es mi consulta. Bien. Ahora te puede servir esto para lo que viene después, o si estás dando a la par, entonces ahí te va a ayudar para entender mejor de alguna forma. Bueno, bibliografía está acá. Ustedes no hace falta que miren, están todos en PDF. Pueden bajar, pero no sé, yo muchas veces no soy mucho de eso. Yo más bien les ataco por el lado de les muestro algo y empiezan a hacer ustedes. Fíjense, este es el librito que les dije. Les voy a mostrar la partecita que capaz para ustedes es nuevo. Acá está todito desarrollado. Esto les voy a dejar ahora en PDF ahí en la primera parte para que tengan ya con ustedes. Ahí está cómo se grafica, están las funciones, está cómo se resuelven, por ejemplo, acá están funciones, están los gráficos, están las funciones principales, los límites, acá ya estamos con derivadas, tenemos derivadas sucesivas también, ahí están los límites, esos son límites. ¿Cómo se hacen límites? Después, integración, y esta es la parte de lo que sería integrales definidas. Y, a ver, acá está, contornos.
integrales de contornos. Esto tendrían que estar dando a la par con vectorial, análisis vectorial. Ahí solamente se trabaja con vectores. Acá se trabajan con funciones complejas. Entonces, fíjense. Y fíjense un problema, por ejemplo. Me dice acá, calcula la integral de esta, donde c es la mitad derecha. C es la mitad derecha, siendo z igual a 2e elevado a la i tita. ¿Qué viene a ser 2e a la i tita? Es una función exponencial. Entonces me dice, solamente quiere la parte derecha, me dice. Entonces, consideramos como base al círculo. Entonces, solamente quiere la mitad derecha del círculo. Y eso utilizamos para ver, entonces, cuánto recorrió sobre la mitad en la parte del perímetro, por decirlo, de la circunferencia. Y ahí está. Fíjense. Este es así, fenomenal es esta parte. Fíjense lo que es. Fíjense, fíjense. Dice acá, evalúe esto alrededor de la circunferencia, z menos 2 menos 4. Así. Es medio argeladito, pero se puede, se puede. Y esta es la parte de series. Se va a terminar en un minuto. A ver, series. Está todito ahí, les explica cada uno. Este material salió en una semana. Ahí está la parte de series. Y después en el último sí ya están los polos y residuos. Polos y residuos con sus calculitos. ¿Cómo se calcula? No se hace a mano, se hace con calculitos. Bueno, ahí está. Bueno, ¿alguna cuestión, niños y niñas, que quieran consultar? Acá estoy todo oídos. Díganme algo que quieren saber. ¿Qué quieren decirme? Ya les di la bienvenida. Entonces, y estudien, por favor. No dejen a última hora. Eso les voy a pedir encarecidamente. Estudien, estudien. Ustedes ya están otra vez en la fiesta y, bueno, esta semana es todo live porque es presentación, pero a partir de la próxima ustedes tienen que poner en modo quinta, por decirlo. Bueno, ya no hay consultas, los exámenes ya saben, la plataforma ya saben, ya la parte de conocimientos previo que les puse tienen que hacer porque les va a servir de asistencia, entonces hagan por favor. Y me voy despidiendo porque tenemos menos de un minuto. Nos encontramos en 8 días, ya está el grupo de WhatsApp, cualquier cosa nos comunicamos ahí también. Entonces, les dejo.